CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Al cierre de la semana y al inicio de un nuevo mes, es viernes 1 de abril de 2011 y nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Les recuerdo que pueden participar a través del chat que está habilitado o seguirnos mediante el Facebook. Saludo a nuestros televidentes que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com y a quienes están con nosotros a las 9 de la noche en CCTV, canal 25 y 95 en cable de Tigo. En las últimas semanas han ocurrido dos acontecimientos de suma importancia. En el Parlamento, la aprobación de la Ley de Igualdad de la Mujer, y en el Ejecutivo, el inicio de operaciones de Ciudad Mujer, uno de los programas insignia lanzados por la actual administración en la pasada campaña electoral en 2009. Este viernes analizaremos esos hechos y desde luego otros más vinculados a la situación de la mujer, al estado de la mujer en El Salvador. Está con nosotros en nuestros estudios Yanira Argueta, ella es directora del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMO. Yanira, es un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Mucho gusto, William. Qué bueno estar con ustedes y bueno, un saludo a todas las mujeres y a todas las personas que nos están viendo, escuchando, ¿verdad? Para nosotras como instituto es en realidad importante los acontecimientos, importante los avances que se han tenido, pero más importante el que se vayan buscando mecanismos para garantizar los derechos de las mujeres. Perfecto. Como hay varios temas, a ver si nos alcanza el tiempo, Yanira, en principio el tema de Ley de Igualdad. El pasado 17 de marzo, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Igualdad de la Mujer. Desde la institución que presides, ¿qué significa esto? En palabras más sencillas, ¿qué es esto para las mujeres en el país? En realidad este es un gran avance, y un gran avance en varios términos. Uno, porque por primera vez en este país, o por ya todo el marco de las agendas de las mujeres ha unificado a las mujeres fuera de todas las identidades ideológicas, y eso creo que es un avance. Pero además el marco de la ley nos da no solo herramientas para avanzar en los derechos, sino también hay un reconocimiento a que en este país hay un proceso de discriminación donde hay que trabajar por disminuirlo, por erradicarlo. Y en ese sentido la ley nos da esas herramientas, que son herramientas, si bien son políticas, pero también son herramientas que nos puedan permitir generar nuevos planes, nuevas acciones y nuevas regulaciones para todo aquel marco institucional o social que discriminen a las mujeres. Para que entremos a los detalles, y un poco antes de eso quiero detenerme en el hecho de lo que señalabas en términos de que esto rebasó las posiciones ideológicas, porque es interesante, ¿no? El día de la sesión plenaria recuerdo que se congregaron mujeres de distinto signo ideológico ahí en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa es una señal, me da la impresión que va más allá de lo que hemos tenido en el pasado. Durante mucho tiempo creo que las legisladoras, las mujeres de partidos políticos, han estado en un proceso de diálogo interesante, donde han depuesto los intereses, digamos, partidarios y se han conformado para fortalecer la agenda de las mujeres. Eso tiene que ver con muchos de esos liderazgos históricos que en el camino han ido recorriendo experiencias, y que igual que la ley de igualdad, la ley integral contra la violencia fue aprobada por unanimidad, hoy esta otra también, aunque hay que plantear que hay elementos que no quedaron, pero en realidad la ley te genera un espacio nacional y jurídico que te permite luchar y avanzar en ese sentido. Entonces, las mujeres, creo que el Foro de Mujeres Políticas ha logrado posicionar sobre los intereses de partido los intereses de las mujeres, y eso sí creo que es un avance también. Ahora, ¿qué es lo que más se puede rescatar de esta nueva normativa que se ha aprobado? Porque hay varios elementos. Por ejemplo, se decía en algún momento determinado lo que tiene que ver con igualdad en términos de lo que gana, por ejemplo, una mujer con lo que gana un hombre. Se dice que el salario se supone que reciben el 86,7% de lo que devenga un hombre, cosas de ese tipo, pero ¿qué es lo que más se rescata en esencia de todo esto? En realidad, la esencia está en la igualdad sustantiva, o sea, la ley nos permite generar mecanismos de igualdad real, y no solo plantear, por ejemplo, en la parte de laboral, si estamos hablando de igualdad de acción, igualdad labor, igualdad salario, no solo estamos hablando de
que las mujeres tengan igual salario, sino que además deben de dárseles las herramientas para que esa igualdad de salarios sea sustentable, pero además de eso, debe de también no solo trabajarse en ese ámbito, sino que todo el marco de cuidado, porque muchas veces las mujeres pueden estar y accesar laboralmente y puedan tener todas las capacidades técnicas, pero si sigue siendo responsable únicamente ella del cuidado de sus hijos y esto les limita a accesar inclusive a puestos mucho más importantes. Entonces, el marco de la ley te da herramientas como para promover, primero, que el tema del cuidado es un tema de responsabilidad mutua, pero además de una responsabilidad social y de Estado. Y en ese sentido se pueden ir elaborando, ya no solo estamos hablando de, normalmente se han hablado de, por ejemplo, de guarderías o de centros de desarrollo infantil, ya estamos hablando además de compartir las responsabilidades del cuidado, porque las mujeres no solo cuidan a sus hijos, cuidan a los abuelos, a las abuelas, a los enfermos, y en este marco muchas veces las mujeres en los espacios de trabajo les corresponde, empiezan a pedir permiso porque tienen que ir a cuidar a la mamá que está enferma, porque tienen que ir, o van al trabajo después de haberlos cuidado en el hospital, por ejemplo, a un enfermo. Y en ese sentido la ley te da elementos como para trabajar que se compartan esas responsabilidades. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo se puede lograr esto? Es decir, no es por obligación, o sea, ¿cómo hacer, por ejemplo, que una relación tan íntima, tan privada como es en una familia, eso se puede hacer? Debo hacer una pausa, cuando regresemos quiero escuchar un poco tu respuesta sobre esto. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de AXA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. AXA Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Yanira Argueta, directora del Instituto de Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer ISDEMO. Nos quedamos en el punto entonces, ¿cómo hacer para que se pueda esta normativa en lo que tiene que ver con el tema del cuidado, de la responsabilidad mutua que debe haber en una pareja? Y se ponía el ejemplo del caso de los hijos. Decía en el segmento anterior cómo hacer para que no solo entonces la esposa o la madre en este caso se involucre y tenga que estar cuidando a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, sino que también sea el hombre. Entonces, pero ¿cómo meterse hasta la relación ya más íntima en una pareja, en una familia? Como esta ley es una ley de transformación, no es una ley punitiva, es una ley que va a transformar todo el marco de cultura de discriminación, pasa por generar procesos de sensibilización, de promoción de derechos, pero también de corresponsabilidad. El instituto va a estar obligado a hacer este tipo de cosas, llámese campaña, llámese algunos ejercicios. Por ejemplo, en los centros escolares siempre se habla de la escuela de padres, pero el 90% de quienes van a estas escuelas son madres. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Aunque sigan llamándose escuela de padres. El Ministerio de Educación, como las entidades privadas, van a tener que generar regulaciones donde los padres también participen, por ejemplo. ¿Verdad? Está poniendo un ejemplo súper sencillo, que es en el tema de responsabilidad escolar. Los padres deben de ser parte de ese ejercicio. Y en ese sentido, esa transformación no es obligación en el sentido de si no haces esto te sancionamos, sino en el sentido de buscar una transformación cultural donde se genere responsabilidades
y además se asuma que hay un proceso de discriminación que hay que eliminar y que la pareja debe trabajar en eso, pero también la familia, la sociedad, los vecinos, la comunidad, porque de lo contrario no es un proceso que decir, bueno, si no asume tal responsabilidad le cae 3 años de cárcel. No es el sentido de la ley. El sentido de la ley es educar en una nueva forma de convivencia con igualdad. Ahora, me gustaría que habláramos un poco entonces en qué condición se encuentra la situación de la mujer en este país como para que haya necesidad de establecer unas legislaciones especiales, legislaciones de este tipo. A lo mejor si hay posibilidad de compartir algunos datos que nos ayuden y a los cibernautas y televidentes a entender el contexto en el que está desarrollándose la mujer en El Salvador. Fíjate que en el marco económico, por ejemplo, en el 2009, yo voy a hablar de estos marcos porque, digamos, son los datos más oficiales. En los tipos de empleo, el empleo informal, las mujeres solo tenían el 45.2% y en el empleo informal el 57.4%. Y las mujeres en el área, digamos, el marco juvenil, las mujeres jóvenes tenían el 30% del empleo y casi todo era informal. Y en ese sentido hay una disparidad en esos casos. Ahora, en el caso de las jefas de hogar, obviamente que hay más mujeres, pero la propiedad de las tierras, por ejemplo, para hablar de en ese sentido, las mujeres solo tienen el 18% de las tierras, de propiedad en las tierras. Y las familias están conformadas más por mujeres, entonces quiere decir que tienen menos acceso. Normalmente los empleos que las mujeres tienen, por ejemplo, están más en el área de comercio y trabajo de servicio, que está en el 72%, empleadas de oficina el 55% en comparación a los hombres, ¿verdad? Y profesionales, científicas el 49%. En ese caso han avanzado en algún momento. Aquí en esto es importante plantear que hay algunos, en este país no hay estadísticas nacionales oficiales que nos den elementos, decir en qué condiciones están las mujeres. Una de las cosas que el instituto quiere hacer y que lo hemos conversado igual con las mujeres del Parlamento, es empezar a hacer encuestas nacionales con la DIGESTIC que nos permitan conocer esa condición. Aquí se conoce dónde y cómo están el crimen, por ejemplo, dónde están los pobres, pero en la condición en la que las mujeres están no se conoce. Y en este caso, parte de las cosas que nos da esta nueva herramienta es que tenemos que trabajar en estadísticas segregadas y que generen y que se vea la condición de las mujeres. En ese sentido, seguimos pensando que hay una gran disparidad entre lo que teníamos antes y cómo estábamos antes y lo que podemos generar ahora. Por ejemplo, el nivel de embarazo en adolescentes. Niñas embarazadas, la tasa ha crecido, pero todavía no se tienen elementos claros cuánto es que ha crecido, ¿verdad? ¿Niñas de qué edad? Mira, y digo porque yo sí soy una persona que ha trabajado en el territorio con mujeres en zona rural, y uno encuentra niñas hasta de 10 años embarazadas, 11, 13 años, y de 13 para arriba la tasa crece mucho más. Y normalmente estamos hablando de niñas que terminan siendo niñas madres solas, ¿verdad? Porque sus parejas son adultos o son personas que tienen otros compromisos. Pero en este sentido no hay un análisis más a fondo, que es de las cosas que vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para identificar dónde están las causas, cuáles son las causas que casi siempre ya las sabemos, pero que es importante que al país se les diga científicamente en qué condiciones están, ¿verdad? Pero habitualmente tiene que ver esto con hogares desintegrados, todo el tema de educación. Tiene que ver con hogares desintegrados, pero fundamentalmente tiene que ver con un ejercicio de poder sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres. Eso es fundamental, porque nosotras podríamos decir, miren, es que hay hogares desintegrados, pero muchas veces hay una relación de familia integrada y sale una niña embarazada. Y eso no tiene que ver con hogares desintegrados, tiene que ver con una condición donde siempre se nos ve a las mujeres o a los cuerpos de las mujeres como propiedad de otros. Y en este caso, la mayor parte de adolescentes embarazadas tiene que ver con
con este ejercicio. O sea, las adolescentes normalmente están embarazadas de un adulto, que ya eso es un delito, y se ha naturalizado, pero además están en una condición crítica, no porque no solo que no tengan información, sino que además no saben cómo ser responsables en el área materna si son niñas. Claro. Y en ese sentido nosotras no queremos plantearnos solo en esta condición está, sino que se puede hacer, pero para eso requerimos datos oficiales y el instituto va a iniciar esos procesos. Esta ley nos da ese marco. Bien. Pero yo en ese caso quisiera hablar también de la condición de violencia de las mujeres. Dejémoslo para después del Ok. próximo segmento comercial. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, bueno, había un dato que fue lo que interrumpimos al cierre del segmento pasado. ¿Cuál era lo que querías compartir? Solo quería plantear que el tema en el marco de la violencia, por ejemplo, para las mujeres es cada vez peor, porque ya no solo estamos hablando de la agresión tradicional del compañero de vida, del novio, sino también de otro tipo de agresiones que es parte de esta violencia social, pero que está dirigido y orientado hacia las mujeres y con una cantidad digamos, de odio, por decirlo de esa manera, de odio hacia ellas, que requieren de una atención especializada. Y, por ejemplo, del 2 de enero de enero al 2 de marzo, ya habían 116 mujeres asesinadas o feminicidios, como le estamos llamando. Y la tasa más alta era de 18 a 30 años, eran 47, de 30 a 40, 24, de 0 a 17 años, 19. O sea, de 18 a 30 años en este país también es un delito ser joven, es tener esa edad porque es donde más daño. Y en este caso de los feminicidios, nos tiene que ver igualmente con generar que los cuerpos son propiedad de otros y nos utilizan para venganzas, por ejemplo. En esta cadena de venganzas entre rivalidades entre hombres, terminan siendo las mujeres siendo el objeto de venganza porque los cuerpos le pertenecen al otro, no a la mujer. También es importante hablar que la mayor parte de asesinatos por armas de fuego, ¿verdad? Y además de esto, las víctimas están no solo están violentando, las están torturando. O sea, hay un nivel de tortura a la hora de hacer de la violencia. Antes eran golpes, pero ahora se habla de tortura más, no solo de golpes. Y eso significa que la sociedad está en un momento crítico, que ya estaba en general, que la sociedad tiene un problema de violencia serio, pero con las mujeres hay un proceso de cizaña, como dicen, ¿verdad? Y en las cuales las mujeres estamos pagando esas consecuencias. Justo alrededor siempre de esto, Yanira, hay una discusión y es, por ejemplo, cómo evitar que en el marco de una situación de violencia generalizada como la que vive el país, no resulten afectadas también las mujeres. Pues, o sea, con un país que tiene más de 4.000 homicidios al año, pues cualquiera supone que tampoco las mujeres estarán exentos de esto, pues, o sea, porque vivimos en el mismo entorno, estamos en la misma sociedad.
¿qué hace pensar de que efectivamente haya en el asesinato de las mujeres haya alguna intencionalidad por la condición, por la misma naturaleza de ser mujer? O sea, porque a veces eso es lo complicado, saber si es porque efectivamente porque era mujer o era porque la joven pertenecía a una pandilla o de cosas de ese tipo. Es que normalmente tratamos de ocultar esto. Yo voy a poner un ejemplo solo para que veamos la diferencia de cómo nos están manejando nosotros. Una niña de un municipio puso la denuncia contra un director de un centro escolar por acoso sexual. Ese director se llevó a juicio, digamos, y ese director estuvo preso. Sin embargo, la víctima no logró quedarse en su comunidad porque la cadena de venganza contra esa víctima era más grave que el acoso sexual que sufrió. ¿A qué me refiero con esto? A que tantos colegas del agresor como su comunidad eclesiástica, su comunidad social, empezaron a atacar a la niña. Porque para eso las víctimas no existen. Y esa cadena, digamos, de venganza social, por esta descomposición social, las mujeres estamos pagando el más alto precio. Si se reconoce que hay una mujer, hermana, madre, novia de una persona, y yo no voy a decir que es pandillero porque no siempre son así las condiciones, para vengarse de esa persona, a quien asumen es a cualquiera de estas mujeres en estos estatus. Y si ves la condición en la que aparecen las mujeres, son condiciones diferentes a las que aparecen los hombres, desmembradas, o sea, en condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque el ejercicio del odio está sobre las mujeres, pensando en que ese cuerpo no le pertenece a esa mujer, le pertenece a quien él le va a hacer el daño, ¿verdad? Que es ese nivel de venganza. Y retomando, por ejemplo, este caso de violencia, de acoso sexual, que es muy elevado, puede pasar esto. Cualquier mujer que haga una denuncia y que logre llegar a juicio, que no siempre es la única medida, termina siendo más víctima de esa cadena de venganza. Porque esta sociedad sigue pensando que las mujeres valemos menos. Y esta ley lo que requiere es que se cambie esa condición. Es que las mujeres tengan el valor que requieren. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, hablaremos un poquito más adelante del tema de Ciudad Mujer, que me interesa explorar eso, Yanira, pero de momento sí me gustaría también que se pudiera compartir algunas estadísticas que tienen ustedes. Siempre es importante saber, estamos ya iniciando el segundo trimestre del año, ¿no? Terminamos el primer trimestre, y saber qué es lo que ustedes tienen en 2011 registrados ahí en términos de la violencia, de los hechos de violencia más denunciados en el ISDEMO. Bueno, voy a tomar datos que no solo son del ISDEMO, sino a nivel nacional. Por ejemplo, la agresión sexual de enero a diciembre del 2010 fueron 795, pero de enero a marzo de este año eran 107. O sea que la tasa está creciendo. La violencia intrafamiliar en el 2010 fue de 4.798
y a marzo llevamos 656. Después el acoso sexual en el denunciado, porque lo que hay que plantear es que esta es parte de la denuncia, ¿verdad? El 2010 eran 64 y de enero a marzo ya hay 15. Y el acoso laboral habían 31 y hoy hay 9. Explotación sexual comercial de los denunciados hay 7. En el año pasado denunciados y a enero ya hay 2, ¿verdad? Bueno, estos son datos, digamos, que son importantes mencionarlos, porque aquí pueden pasar dos cosas. Una, que haya incrementado, pero la otra es que la denuncia haya crecido, que nosotras esperamos lo segundo, que reconozcamos ahora que hay más denuncias, que han sido mucho más efectivos, porque puede pasar eso. Bueno, yo estaba antes en la sociedad civil, nosotros hacíamos una campaña de prevención de violencia basada en género, violencia hacia las mujeres, Sí, sí. y entonces nos habíamos puesto inicialmente un indicador que era que bajaban las tasas de violencia, pero en realidad fue el contrario de ese indicador, subió la tasa de denuncia. ¿Por qué? Porque al reconocer dónde están los derechos y al reconocer que hay unos mecanismos que pueden apoyar o aportar a garantizar esos derechos, las mujeres acuden a eso. Entonces, ¿ustedes creen que no es que los casos estén aumentando, sino que haya más incentivos, más motivación a la denuncia? Puede ser eso, claro. La violencia o los feminicidios están creciendo y eso es indudable. Pero también es cierto que hay más cultura de denuncia, ¿verdad? Que hay mujeres de diferentes niveles que están denunciando y eso es importante. Es importante porque no solo así, ahí se le garantiza el derecho, pero sí es una manera de garantizar sus derechos. En algún momento, incluso IDEMO se involucró en un caso muy sonado, que fue de un ex dirigente del Partido Arena, del caso de Mario Acosta. Sí, yo quiero ser muy enfática, William, y lo he dicho con el resto de periodistas. Nosotras como instituto y con nuestra propia práctica ética, nosotras no queremos hablar de víctimas en particular. Porque las víctimas en particular implica revictimizarlas y nosotras no queremos hablar de los casos. Nosotras no vamos a hablar o ventilar, por ejemplo, este tipo de cosas porque no es ético y estaríamos violando un derecho superior a la víctima. Entonces, con el perdón, pero sí, no voy a hablar del tema. Pero sí lo que es importante. ¿Pero qué señales manda ustedes en términos de que, bueno, antes, habitualmente ha sido, digamos, gente de otros estratos sociales, digamos? Sí, no, nosotras como instituto estamos para apoyar, vamos a dignificar la atención a las víctimas y cualquier mujer, no importa religión, raza, clase social, vamos a estar buscando siempre que se le garantice su derecho. Ahora, entonces, ¿qué es lo que están haciendo en concreto para revertir esta situación que tiene que ver con los indicadores que nos compartís hace un momento? ¿Qué es lo que más pesa? Es decir, hay que elaborar más leyes, porque ayer, y consultaba fuera de cámara, si lo que el país requiere son más leyes, porque tenemos muchas leyes, pero hay muchas que no se aplican, o sea, y eso estamos claros. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, el instituto va a territorializar, digamos, la política y los derechos de las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Unas ventanillas móviles. Hasta ahorita el instituto ha estado en cabezas departamentales y en San Salvador. Hoy con las ventanillas móviles, la idea es estar en todos los municipios, que la gente pueda accesar no solo a información de sus derechos, sino también atención como víctimas y a analizar su condición también en la que están en estos municipios. Es decir, ustedes van a ir a los municipios, a los departamentos. En los departamentos, digamos, ya en las cabeceras departamentales ya tenemos referentes. Pero ahorita la estrategia es más territorializar, es generar acceso. ¿Por qué? A la información, pero también a la denuncia. ¿Por qué? Porque hasta ahorita mujeres por ejemplo, de Cacaopera, para poner un ejemplo, que le tocaría venir a veces hasta a tener acceso hasta gotera, hay que llevar ese tipo de procesos de conocimiento, de herramientas de derechos, para que ellas puedan accesar no solo a la información, sino también a todo el ejercicio de derechos. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Y en este caso, perdón, un paréntesis, ¿ustedes tienen alguna especie de radiografía para decir en qué lugares hay que profundizar esas campañas? Porque ustedes dicen, bueno, el caso es más Santa Ana, más San Miguel, más San Salvador. ¿Se puede precisar de esa forma?
Mira, sí se pueden precisar, pero nosotras en este caso tenemos responsabilidad de llegar a todos lados del país. Porque posiblemente en el caso de violencia intrafamiliar o violencia hacia las mujeres en general, no hayan sido registrados, no hayan denuncias, pero seguramente esa denuncia no ha llegado porque las mujeres no asumen que tienen ese derecho. Entonces puede ser que la tasa en ese municipio esté baja porque las mujeres no es que no haya violencia, es que no hay denuncia porque no hay conocimiento y seguridad de su derecho. Entonces la idea es llegar a todos lados, aunque claro, donde hay más población y donde hay más vertientes de violencia vamos a hacer un esfuerzo particular. Perfecto, hacemos otra pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, a través del chat nos ha llegado una inquietud que no tiene nada que ver con los temas que hemos conversado anteriormente, pero obviamente que tiene que ver en relación al trabajo a tu cargo, Yanira. Pero bueno, aquí dice Joel Turcios, que es una pregunta y una opinión a la vez, diría yo. Dice, ¿podría usted declarar sin rodeos si está a favor del aborto y si el ISDEMO tiene como objetivo alcanzar la legalización de este genocidio en El Salvador? Bueno, yo estoy a favor de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, voy a luchar por esos derechos que están en la Constitución, que están en las leyes nacionales, pero también que están en los convenios internacionales. ¿Esto qué supone entonces en lo que se pueden las medidas locales, en las cuestiones de decisiones ya propias locales? ¿Perdón? En términos locales, ¿qué significa esto ya para, es decir, porque en esto de lo del aborto pues hay varios como niveles, está lo del terapéutico y demás? Sí, no, pero ese tema no es un tema que yo esté ni abordando ni discutiendo en el instituto, digamos, porque hay elementos que la ley nos orientan y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de participación ciudadana de las mujeres y es importante que conozcan que a partir del 8 de marzo lanzamos los consejos consultivos y de auditoría social, donde las mujeres, esa es parte de lo que la ley nos obliga a hacer como instituto. En cada territorio debe de haber un comité o un consejo que permita no solo auditar al instituto, sino auditar a todas las instancias del Estado que tienen obligación de aplicar la política nacional de las mujeres y hoy estas leyes, que es la ley de igualdad y la ley contra la violencia. Bien, hablemos del tema que decíamos de Ciudad Mujer. ¿Cómo encaja todo esto de este proyecto con lo que ustedes realizan? Porque a uno le salta la inquietud. Si no hay aquí esfuerzos paralelos, si no significa, por ejemplo, el desarrollo o la instalación del proyecto Ciudad Mujer, competencia para el ISDEMO, es decir, o es complementario, ¿qué es esto? Bueno, yo sí quiero hacer una cosa importante y yo desde mi práctica de luchadora y defensora de los derechos de las mujeres hace bastante tiempo. Estoy contenta porque por primera vez el banco, el BID, un gobierno, ha hecho una inversión importante en las mujeres. O sea, si registran a nivel latinoamericano, verán que nunca ha habido una inversión tan importante como la que hay ahora en Ciudad Mujer. ¿Y esto por qué es importante? Porque genera una visibilidad a la necesidad del desarrollo y la garantía de los derechos de las mujeres. Y Ciudad Mujer es un proyecto que garantiza eso. Entonces,
hay un proceso de transgresión importante porque un banco internacional ha hecho un esfuerzo, digamos que no lo ha hecho en su propia historia. ¿Qué? Porque no mirábamos al BID invirtiendo en ese tipo de No rubros, siempre, o sea, invertían en carreteras, invertían en otras cosas, pero nunca en una cosa tan importante como esta. Entonces, no solo se está transformando El Salvador, sino las instituciones como el BID, porque ya están viendo la necesidad y la importancia de invertir en los derechos y en el desarrollo de las mujeres. Eso para empezar. Segundo, el proyecto Ciudad Mujer. Es un proyecto que no solo da servicios, sino garantiza derechos. Y además garantiza el ciclo de derechos de las mujeres, porque cuando una mujer va a un lugar por violencia intrafamiliar, por ejemplo, no es que está ahí a la par la unidad de salud esperándola si está agredida y requiere atención médica. No es que su autonomía económica se vaya a resolver, y Ciudad Mujer garantiza eso, porque hay un ciclo, digamos, de atención a esa mujer que muchas veces puede llegar por un empleo, pero que en esa entrevista de empleo detecten que requiere un apoyo porque está siendo agredida, a veces psicológicamente. Y entonces hay un proceso de referencia a ese tipo de atenciones, o que tenga una enfermedad, o sea, la entrevista por su bolsa de en la bolsa del trabajo identifican que tenga cáncer, que no sé qué, entonces la pongan, la manden o la refieran a la unidad que está ahí. Ciudad Mujer en realidad es un sueño que debería multiplicarse y invertirse. ¿Está delimitado totalmente la función, la responsabilidad que tiene ISDEMU, la que tiene Ciudad Mujer? Totalmente. No hay choque, no hay contradicción entre los esfuerzos o esfuerzos paralelos. El instituto es un instituto de rectoría de políticas públicas. Nos toca que ver que el resto de instancias o carteras del Estado cumplan el papel que les corresponde en el tema de los derechos de las mujeres. Lo que nosotras damos como servicio nada más es el programa de violencia contra las mujeres, que lo hemos transformado ahora, que hemos hecho prevención, atención, sistema de protección y reparación de derechos. Pero en Ciudad Mujer nosotras tenemos participación con el programa contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, en realidad, Ciudad Mujer es un mini gobierno al servicio de las mujeres. Ahí está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la banca, porque va a haber una ventanilla, CONAMIP, el Ministerio de Economía, la Procuraduría General de la República, el BMI, que va a tener una ventanilla, como decía ahí, la Secretaría de Cultura. O sea, es una instancia bastante integral, que es así como se debe de atender a las mujeres, en una forma integral. Entonces, pero son servicios, y son servicios del Estado, del gobierno, hacia las mujeres. Todos esos servicios no los da el ISDEMU. El ISDEMU da solo atención a la violencia, y por eso nuestro papel en Ciudad Mujer es la atención a la violencia. Y las otras instancias están garantizando que se dé otro tipo de servicios más especializados hacia las mujeres. Ahora, ¿qué le puede dar continuidad en el tiempo esto? Más allá de un gobierno, ¿qué es lo que le puede garantizar de que este tipo de proyectos sean de largo plazo? Bueno, hoy con la ley de igualdad podríamos promover que Ciudad Mujer ya no sea un proyecto de este gobierno, sino sea un programa de nación. Yo esperaría que la presidenta de la Junta Directiva genere esa iniciativa. Y segundo, que todas las carteras en sus nuevos presupuestos incluyan los espacios de Ciudad Mujer para seguir siendo sostenible. La ventaja es que con Ciudad Mujer es que no es el fondo de un solo ministerio, de una sola secretaría. Es de diferentes carteras poniendo recursos en esto. Por eso es sostenible. Bueno, vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida.
coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas, beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Tengo una inquietud más sobre el tema de Ciudad Mujer y lo consultaba fuera del aire, Yanira, y es sobre el tema siempre de financiamiento, porque aquí Ciudad Mujer está comenzando de alguna manera con financiamiento también de recursos del BID, pero ¿cómo lograr que al final esto se asuma con los fondos locales y propios para que Ciudad Mujer no dure lo que dura el préstamo? O sea, entonces que sea una cuestión, como decíamos en el segmento pasado, una cuestión que trascienda a un proyecto de un gobierno y que sea una cuestión de política de nación, de Estado. En realidad, como decía, Ciudad Mujer no depende solo de una cartera de Estado. Esa es una ventaja. Si el Ministerio de Salud, si el Ministerio de Trabajo, si la Procuraduría, si nosotras, en nuestros presupuestos nacionales, porque lo más caro siempre son las instalaciones, ¿verdad? Es todo el equipamiento. Con eso, la sostenibilidad de Ciudad Mujer puede ser posible porque entran en los presupuestos de cada una de las carteras. O sea, no es que van a estar siempre dependiendo del préstamo, sino de los presupuestos nacionales. Inclusive ahora es eso también. Inicialmente lo que se hace, lo más caro es toda la instalación, la infraestructura y lo demás. Después sostener eso va a ser súper importante porque lo van a hacer a partir de las carteras de Estado. Cada ministerio debe de incluir en sus presupuestos esos gastos, porque al final están cumpliendo parte de sus responsabilidades, acercar los servicios a la población, en este caso particular a las mujeres. Bueno, perfecto. Hablemos en los últimos minutos que nos quedan de la reunión en la que participaron ustedes hace una semana, ¿no? No, Esta semana Esta semana, sí. Que fue con el COMCA, con los... Las ministras de Centroamérica, de los mecanismos de Centroamérica. Bueno, esta reunión fue una reunión extraordinaria. Pasaron dos cosas importantes ahí. Una, Julieta Venegas la declaramos como embajadora cultural de los derechos de las mujeres del CONCA. El CONCA es una instancia de las ministras de Centroamérica, México y República Dominicana, y siempre es importante tener una artista como esta que no solo lo digamos nosotros, sino una mujer como ella que pueda hablar y promover los derechos de las mujeres. La otra cosa importante es que se convocó para hacer una discusión sobre las condiciones y el crecimiento de un fenómeno de violencia que no es contemplado tan fácilmente o que no es visible, que es la trata de niñas y mujeres y niños, con dos fines fundamentales. Uno es explotación sexual y el otro es explotación laboral. Y en ese caso las condiciones de las víctimas a nivel regional que por cuestiones de migración terminan en este tipo de explotación, no es un tema solo de un solo país, sino de la región completa. A ver, sería interesante quizás ver cuál es el nivel de incidencia que hay en este problema localmente y cómo se está proyectando también a nivel regional, porque como es una cuestión bastante invisible, digo, no es visible a los ojos tan fácil, pues, o sea, entonces, ¿cómo visibilizarlo y qué tan grave es en el país? Miren, el país es bastante grave, lo que pasa es que como muchos de los otros delitos se naturalizan, pareciese que es normal. La explotación sexual, por ejemplo, con fines de trata, es toda aquella acción que se hace de un favor sexual, por ejemplo, por dinero. Y normalmente no es individuos, son redes. O sea, en este caso, esta violencia contra las mujeres no la comete un individuo, sino son redes. Se dice que la trata de mujeres a nivel nacional y regional es la tercer fuente
de crecimiento económico más importante, después, que está después del tráfico de drogas y armas, está la trata. Bueno, lo sufren países con alto nivel de turismo, el caso de Costa Rica, por ejemplo. Pero y aquí otros es países. igual, lo que pasa es que no se reconoce todavía. La pornografía, la explotación sexual, lo que normalmente le dicen prostitución, pero que antes solo lo veías en centros nocturnos, hoy tiene una gran diversidad a través de cibercafés, en los centros escolares normalmente llegan a pedir a las niñas que les mandan notitas, o en los institutos donde dice, miren, quiere ganar $500 en 2 horas y no sé qué. Esa es parte de una red de trata. Lo que pasa es que no la vemos. Entonces, que van a vender Avon o no sé qué, no, es para eso, ¿verdad? Entonces, hay elementos que no son visibles y que la idea del CONCA es empezar a visibilizar que ese fenómeno existe y que está creciendo, pero que además es un problema del crimen organizado. Ahora, pero ¿hay estadísticas que se puedan compartir o todavía no se ha trabajado en saber ya con precisión, digo, por el tema de tener indicadores científicos? Vaya, yo hablaba ya, por ejemplo, de 7 casos, de 7 casos judicializados, pero no significa que son los únicos que hay, ¿verdad? Para hablar de casos judicializados. Pero el fenómeno es tan grande, yo voy a poner, en otras organizaciones de la sociedad civil se han hecho estudios donde, por ejemplo, en las discotecas, voy a poner un ejemplo, hay unas discotecas que tienen tardes de espuma. No digo que sean todas, pero sí hay unas y las hemos investigado, donde los hombres pagan una cantidad por llegar a tocar a las niñas que están ahí y a las niñas les dan una cantidad de dinero. Eso también es explotación y es un trato que hacen para que las niñas se dejen tocar y que puedan, en eso, por ejemplo, ese fenómeno no es conocido. ¿Y esto sí es generalizado? ¿Está ocurriendo? ¿No has escuchado sobre las discotecas que montan en cualquier lado, las discotecas de espuma? Sí, claro. Sí, entonces eso es bastante generalizado. Y las niñas muchas veces no lo visualizan. Pero bueno, ¿por qué no se actúa? Es decir, si son prácticas exactamente, porque todavía no hay una regulación legal, no hay una visibilización que eso está pasando y se requiere una acción mucho más profunda. Por eso es que Pero mucho de esto tiene que pasar por cuestión de voluntad y disposición a actuar, o sea. Sí, y reconocer que es una violación a derechos. Y hasta hoy no se ha reconocido como tal. No siempre se reconoce. Inclusive cuando el proceso de explotación es grave, los jueces les cuesta reconocer que es trata. Cuando hay secuestro, porque muchas veces hay un proceso de secuestro o de privación de libertad, de amenaza, coacción para ser dama de compañía u otro tipo de cosas. Bueno, la última pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. A ver, entonces, ¿cuánto tiempo puede llevar para que estas decisiones que se puedan tomar a nivel regional comiencen a mostrarse, a observarse? Insisto, con el tema de la voluntad, de que tanto pasa por una cuestión de voluntad y disposición de las autoridades de hacer algo en esto. Y de reconocerlo, porque mira, el tema, por ejemplo, con el tema de la violencia hacia las mujeres y este particular que tiene que ver con seguridad ciudadana, primero debe incorporarse a esa visión de seguridad ciudadana. O sea, aquí el fenómeno no solo son las pandillas, hay otros fenómenos que hay que ponerles atención
y lo hemos discutido con las diferentes instancias y poco a poco vamos avanzando. El CONCA lo que quiere es varios elementos. Uno, trabajar en una red regional de sistema de protección a víctimas de trata. Dos, unificar estadísticas y criterios de información regional e inteligencia policial a nivel regional. Tres, el que los sistemas de seguridad pública de nivel regional actúen en el sistema, incluyendo México, que hemos tenido una gran discusión en ese sentido, ¿verdad? Porque es una combinación difícil de abordar si no se reconoce. Y fundamentalmente necesitamos generar productos del conocimiento sobre este fenómeno, que no es un fenómeno nuevo, pero que sí es un fenómeno creciente. Y que como hasta ahora no se ha estudiado, no podemos decir en el país, miren, hay 300 niñas o 300 mujeres. No se puede porque hay que estudiarlo. Así como hay que estudiar otro tipo de enfermedades que se dan en este país, hay que estudiarlo y esa es parte de nuestra declaración. Buscar que los países se comprometan a analizar, pero además no solo a verlo en la dimensión país, sino a verlo en la dimensión regional. Y en ese sentido queremos hacer una combinación interesante con otros, con Estados Unidos, con otros países de la región, que de alguna manera han tenido experiencia, pero que además pueden aportar en esos procesos de develar este nuevo fenómeno. O nuevo, porque hasta ahora lo conocemos. ¿Y todo esto también entonces está involucrado en narcotráfico? Puede estar involucrado el narcotráfico, pero no siempre. Pero sí son redes, o sea, no estás hablando solo de personas, de una persona. Se puede dar el fenómeno que una persona lo haga, pero son parte de una red, porque la estrategia esta es uno de los delitos que más económicamente más rentables son. Y habitualmente lo que hay es también traslado de jovencitas, ¿no? De un país a otro. Hay traslado inclusive de un lugar a otro, cooptadas de su libertad, o sea que hay en realidad secuestro en esto también. Pero sí está vinculado todo este tema a la cuestión del turismo, a la medida en que los países van avanzando y evolucionando. Esa es parte del fenómeno, no necesariamente porque el turismo es parte, o sea, el turismo sexual es parte de las cosas, pero no necesariamente. O sea, en este país todavía ese fenómeno no está. Pero sí hay otros fenómenos, ¿verdad? Como explicaba, todo el marco de la pornografía, todos estos otros ensayos que se hacen con discotecas, que no son discotecas legalizadas, pero que son discotecas que se montan y se desmontan. Y quien tiene la información normalmente son las adolescentes o los adolescentes. Y esas discotecas funcionan a la sombra de la ilegalidad y hacen entonces sus fiestas y reuniones. La mayoría las montan de manera clandestina, digamos, ¿no? La mayoría están fuera de la legalidad, digamos, son ilegales, la mayoría. Algunas legales, pero que es como la moda, ¿verdad? Entonces asumimos que esa es la moda, pero en realidad hay detrás de esa moda una violación a derechos. ¿Y son reuniones o fiestas muy privadas? A veces fiestas muy privadas, a veces son reuniones, a veces hay diferentes formas, o sea, no es una sola. Es que el fenómeno de la delincuencia en este país y de la violencia contra las mujeres es totalmente mutante. Puedes estudiarlo hoy de una manera y atacarlo de esta manera como lo has estudiado y 6 meses después están actuando de otra manera. ¿Por qué ocurre de esa forma el fenómeno? Porque es el ejercicio que tienen o el poder que tienen, el poder económico y esto que tienen, para ser sostenibles necesitan transformarse para que la ley no los persiga, por ejemplo. Bueno, perfecto. Se nos ha agotado el tiempo. Yanira, te agradezco que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Bueno, gracias. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes. A esta hora estará con nosotros en nuestros estudios el director del Instituto Salvadoreño de Seguro Social para hablar, obviamente, de la situación de abastecimiento de medicamentos y también de cobertura del Seguro Social. Nos vemos entonces.